bendiga, amado pueblo de Dios, en este hermoso día que el Señor nos concede. Dios bendiga a toda la familia en Cristo Jesús. Esperando en el Señor, amada iglesia, pues que estemos en victoria después que hemos, gracias al Señor, concluido una vigilia. Bendito sea el Señor que Dios nos ha permitido en esta oportunidad. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amada hermana. Es un gran privilegio grande el poder darme Dios esta bella oportunidad y también ustedes, como siempre lo he dicho, de entrar hasta la intimidad de los hogares. Dios te bendiga, amado pueblo de Dios. En esta oportunidad vamos a iniciar uno de nuestros temas y el tema de esta predicación es: no nos rindamos. No se le olvide, no nos rindamos. Ese es nuestro tema. No nos rindamos. Ese es el tema, amada iglesia. No nos rindamos. Y para eso, amada iglesia, vamos a leer una porción bíblica en el primer libro de Reyes. Ahí vamos a leer primer libro de Reyes. No olvide nuestro tema: no nos rindamos. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer, amada iglesia, vamos a leer bastante en esta oportunidad. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Pero no olviden nuestro tema: no nos rindamos. Bendito sea el Señor, no nos rindamos. Hemos dicho primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 9. Ahí está nuestra cita bíblica, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 9. Bendito sea el Señor. Antes de iniciar, amada iglesia, perdone que le diga esto en medio de la predicación, pero tengo que decírselo a toda la iglesia del Señor, a toda la iglesia evangélica profética Peniel, filial Providencia. Queridos hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, todos, amada iglesia, amamos por supuesto a nuestro hermano Joaquín Rivas Trejo, su esposa y su familia. Todos lo amamos, amada iglesia. Yo sé que muchos de nosotros como iglesia Peniel Providencia siempre nos acordamos de nuestro hermano, y dentro de nuestro recordatorio, amada iglesia, sabemos que mi hermano Joaquín, dentro de no muchos días, él va a estar cumpliendo años. Él va a estar cumpliendo años, pero quiero darte a conocer esta razón, esta nota, esta observación, como usted le quiera llamar. Mi hermano Joaquín, amada iglesia, por mandamiento de Dios, ha recibido, mi hermano Joaquín, allá en Honduras, que tanto él primeramente, como también todos nosotros que lo conocemos a él o que somos contactos de él, amado pueblo de Dios, mi hermano está pidiendo de favor que no le vayamos a hacer llegar fotografías de él en su cumpleaños, ni mucho menos después de su cumpleaños. Dios le ha dado un mandamiento a mi hermano para que ni él, para que ni él esté subiendo fotos de ellos, ni nosotros que somos contactos de mi hermano vayamos a subir fotos. Te lo menciono, amada iglesia, porque mi hermano dentro de no muchos días va a estar celebrando su cumpleaños y probablemente a veces nosotros, los que lo conocemos, algunos de nosotros, mandamos una felicitación y le mandamos alguna foto en la cual él está. Entonces, amados, él nos pide de favor, y esto pues no lo tome a mal usted, no le mande fotos, por favor, porque Dios le ha dado un mandamiento a él de no estar subiendo fotos. No le mande en su día de su cumpleaños. Si usted quiere felicitar a mi hermano Joaquín, hágalo a través de un audio o hágalo a través de un mensaje escrito, pero no vaya a mandar fotos. Se lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quería poner esa nota, hermanos, antes que se me olvidara, porque me la mencionó mi hermano Joaquín hace un par de días y hasta ahora se la estoy haciendo saber a usted. Por favor, no lo vaya a hacer. Y pues si alguien de los que sabe hacer no está en el grupo, pues si algún hermano o hermana que está escuchando sabe que alguien de los que no está haciéndose presente en el grupo a través de las predicaciones lo hace, pues hermano o hermana, usted que sabe de ese hermano que lo sabe hacer o hermana, háblele y dígale: hermano, el pastor dijo esto y esto, para que no lo vaya a hacer, hermano, porque por mandamiento de Dios ha recibido esto mi hermano Joaquín.
y él pues lo está haciendo extensivo, lo hizo extensivo a mi persona, y yo se lo hago extensivo a usted como iglesia del Señor. Bien, habiendo dicho eso, amada iglesia, volvemos, no olvide nuestro tema, no nos rindamos. Dijimos primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. Y leemos, amada iglesia, como escrita está la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice su palabra de la siguiente manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Y entonces, versículo 6, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9 y último. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? No olvide, amada iglesia, nuestro tema: no nos rindamos. No nos rindamos, amada iglesia. Bendito sea el Señor. No nos rindamos. ¿Qué significa, amada iglesia, rendirse? Pensemos un momento. ¿Qué significa rendirse? Rendirse, amada iglesia, significa reconocer que con quien nos estamos enfrentando es más fuerte que nosotros. Eso significa rendirse. Repito, significa reconocer que con quien nos estamos enfrentando es más fuerte que nosotros. Te pongo a manera de ejemplo el cuadro, amada iglesia, de un boxeador. O puede ser también un luchador que están en un ring. Oiga esto, que están en un ring. Muchas veces usted y yo hemos visto esos tipos de cuadros, o los vimos en un tiempo. Y llega un momento que uno de los dos puede ser que se rinda. Y hay situaciones en las cuales se tira la toalla al centro del ring, dando a conocer que ya no puede más, que se rinde. Y da a conocer allí que la otra persona con quien está luchando es superior. Está reconociendo la superioridad de su oponente y que no puede con él y que le ha ganado la batalla. Pues en este caso, amada iglesia, estamos viendo el caso de Elías. Elías, amada iglesia, acaba de ser usado por Dios. Y usted conoce esta historia, cómo descendió fuego sobre el altar de Elías y cómo el altar de los Baales, y en ese altar no sucedió nada. Ahora, cuando una persona, amada iglesia, se rinde, oiga, porque no solamente, amada iglesia, podemos ver el ejemplo del ring, del que lucha, del que boxea. No, quizás en el caso de cada uno de los seres humanos, nos toca estar batallando, nos toca estar luchando contra diferentes situaciones en la vida.
Desde que usted y yo tenemos uso de razón, considero, nos hacemos memoria de cuántas luchas, de cuántas dificultades, cuando teníamos 12 años, cuando teníamos 10 años, cuando teníamos 8 años, y hoy a la edad de 30 o de 40, de 50, de 60 años, de igual manera seguimos batallando y seguimos luchando. Y nos toca, amada iglesia, como seres humanos, seguir enfrentando situaciones como cuáles, como problemas. En la vida de toda persona nos hemos enfrentado a diversidad de problemas, amada iglesia. Y muchas veces, amada iglesia, nos enfrentamos a problemas que sentimos que no tenemos la capacidad para obtener la victoria. ¿Cuántas veces usted y yo hemos llegado a enfrentar problemas y sentimos que no vamos a salir victoriosos? Sentimos que no vamos a salir adelante. Sentimos que es la última batalla de nuestra vida, que no vamos a salir victoriosos ante esa dificultad. No vamos a obtener la victoria. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera? Quizás cuando teníamos la edad de 12 años, quizás cuando teníamos la edad de 20 años, quizás cuando teníamos la edad de 25 años. Todos hemos pasado diferentes situaciones. Algunos las hemos pasado cuando estuvimos en el mundo. Hoy que ya estamos en el Señor también, amada iglesia, seguimos y no podemos descartar ni podemos decir que no. Seguimos enfrentando situaciones en la vida y muchas veces podemos pensar que no vamos a salir vivos de esa dificultad, que no vamos a salir victoriosos de esa dificultad, ese problema de la vida o esa enfermedad. A veces una enfermedad puede ser nuestro problema, puede ser nuestro oponente y muchas veces podemos llegar a pensar que de esta enfermedad no voy a salir victorioso, de esta enfermedad no voy a salir adelante. Y quizás muchas veces en medio del problema o en medio de la enfermedad nos da gana, amada iglesia, de tirar la toalla. Cuando digo tirar la toalla ya le expliqué lo que hace el manager del luchador o del boxeador. Cuando el manager o el técnico del boxeador ve que su pupilo ya no soporta o que hasta puede perder la vida en el ring, él tira la toalla en señal de estar renunciando, de reconocer que el oponente es superior a su pupilo. En este caso, amada iglesia, muchos de nosotros quizás hemos estado a punto ante los problemas o a punto ante la enfermedad de querer tirar la toalla. Pero no olvidemos nuestro tema, no nos rindamos, amada iglesia. Sobre todo hoy que tú y yo estamos en los caminos del Señor, no nos rindamos, sigamos adelante. Pero cuántas situaciones, problemas, enfermedades, problemas en el trabajo, dificultades financieras, se nos vienen oponentes que muchas veces sentimos que no vamos a salir adelante. Muchas veces, amada iglesia, vemos la situación cuesta arriba y sentimos que no vamos, que no aguantamos en esta cuesta que vamos. Pero acuérdese, amada iglesia, que usted y yo no vamos solos. ¿Qué más? Pero la gran pregunta de nuestro tema es no nos rindamos. Y podemos hacernos una pregunta muchas veces, amada iglesia. Muchas veces ante el problema, cual se nombre y cual se llame, quizás hemos dicho, ¿será que voy a salir adelante? ¿Será que voy a salir victorioso? Nos hacemos la pregunta. O tal vez adquiriste una deuda y luego después de sentarte y ver la deuda que has adquirido, hiciste un préstamo y decís, ¿será que voy a terminar de pagar? Es que es gran cantidad. O sacaste una casa y decís, ¿será que voy a terminar de pagar? Son 25, 30 años. O el que empieza a estudiar, mira los años de estudio, de la carrera en la universidad, lo mira como un gran oponente y empieza a pensar y dice, ¿será que voy a salir adelante, que voy a coronar esta carrera? ¿Será que no me voy a quedar solamente con los gastos de esta carrera? Nos hacemos preguntas, amada iglesia. Y a veces podemos decir, o podemos querer renunciar, o querer dar marcha atrás.
y dejar todo, amada iglesia, como perdido. No olvide, amada iglesia, que el primer lugar, esto es bueno recordarlo. No olvide, amada iglesia, que el primer lugar donde usted y yo nos damos por vencido es aquí, en la mente. Es aquí donde usted y yo, en primer lugar, nos damos por vencido. Es aquí, en la mente. Mientras el enemigo no logra arroparnos la mente y hacernos ver que estamos perdidos, o hacernos ver que es por gusto enfrentar la enfermedad, o hacernos ver que es por gusto enfrentar el problema financiero, o hacernos ver que es por gusto que no vamos a poder sacar adelante el problema, es aquí en la mente donde el enemigo va a trabajar. Y es allí, amada iglesia, donde el enemigo trabaja, y es aquí donde se pierde la batalla, en la mente. Porque después que entra aquí en la mente, que usted dice, mejor ya no voy a estudiar, y empieza a ver todo su panorama del camino de los 4, 5, 6 años en la universidad, empieza a ver el panorama y el camino enneblinado, tenebroso, oscuro, y ya no le mira y se le van todas las luces y queda en oscuridad en la mente y dice, no, ¿para qué voy a seguir estudiando? Esa puede ser una situación. Viene el desánimo, viene la depresión, amada iglesia, viene la angustia, todos esos, cuando usted y yo perdemos la visión, cuando usted y yo perdemos la visión de Dios, el fuego de Dios, porque ese es el trabajo de Satanás, entenebrecer nuestro futuro, entenebrecer nuestro camino. Y tras que llega esa, donde se pierde primeramente, dije ya, la batalla es aquí. Y cuando usted la perdió aquí, se empieza a entenebrecer todos sus días por delante. Y a la par de eso, amada iglesia, empieza a venir la depresión, empieza a venir el desánimo, empieza a venir la angustia. Y por último, la persona dice, ya no voy a estudiar. Te estoy poniendo un ejemplo. Ya no voy a estudiar. Se declara derrotado. Solo hizo un año en la universidad. Este es un ejemplo. Yo sé que las situaciones y las adversidades, amada iglesia, en la vida son variados. Que si nos ponemos a tocar uno por uno no terminamos. Pero las situaciones a las cuales el ser humano se enfrenta son diversos. Y siempre el objetivo de las situaciones a las cuales nos enfrentamos es que esas situaciones quieren derrotarnos. Y que usted y yo veamos que no podemos y al final terminemos mal nuestra carrera. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque esto, amada iglesia, es lo que estaba pasando Elías. Elías, después de haber disfrutado de una bendición terrible, de una bendición grande, vemos a un Elías, amada iglesia, que ha sucumbido. Vemos a un Elías que ya no tiene por delante luz. Vemos a un Elías que ha perdido toda esperanza. Vemos a un Elías que ha perdido todo proyecto de Dios en su mente, en su corazón. Vemos a un Elías que ha perdido todo el gozo y la alegría ante el gran oponente que se ha levantado contra él. Y esto, amada iglesia, no solamente Elías lo pudo haber vivido. Estas situaciones muchas veces usted y yo las podemos, amada iglesia, estar viviendo. Pero no olvide. Veamos entonces, amada iglesia, esta historia. Porque lo que estoy tocando no está fuera de lo que hemos leído en la palabra del Señor. Elías, amada iglesia, estaba viviendo una situación difícil. Elías es uno de los grandes profetas de Dios en la Biblia. Elías, quien también sintió, amada iglesia, muchas veces, oiga, Elías que también sintió en su vida desánimo. Elías, el cual también sintió depresión en su vida ante esta situación en la porción bíblica que usted y yo hemos leído. ¿Usted cree que Elías no sintió tristeza? ¿Usted cree que Elías no sintió la muerte? Perdió toda esperanza, todo el horizonte que estaba con luz y el propósito que Elías podía ver por delante, de repente lo vio Elías como un horizonte sin luz, como un horizonte lleno de tiniebla, como un gran oponente que se venía contra él por las palabras que había dicho Jezabel en contra de él.
Entonces, amada iglesia, igual que Elías, muchas veces probablemente usted que está allí, usted querido amigo, usted querido hermano, querida hermana, muchas veces quizás así como Elías se sintió, quizás usted y yo nos hemos sentido más de alguna vez. Le llegó el desánimo, según la porción bíblica, le llegó la depresión a Elías, le llegó la aflicción. Pero veamos en esta noche, amada iglesia, en esta oportunidad, veamos cómo Elías o cómo el Señor, amados hermanos, le ayudó a Elías a enfrentarlas. Cómo le ayudó Jehová de los ejércitos a Elías a enfrentar la aflicción. Cómo le ayudó el Señor a Elías a enfrentar la tristeza. Cómo le ayudó el Señor a Elías a enfrentar el desánimo, la depresión, la angustia, las ganas de morirse. Al sentirse Elías pequeño, al sentirse Elías que no era nada, y vio Elías a su oponente, y Elías, pudiéramos decir, casi tira la toalla, pero allí estaba Dios con Elías, y Dios, amada iglesia, no estaba de acuerdo que Elías tirara la toalla. Dios, amado pueblo de Dios, de toda la iglesia del Señor, Dios no está de acuerdo que usted y yo tiremos la toalla. Hay alguien por usted, hay alguien por mí, Jesucristo. Él está para restaurarte, está para ayudarte, está para sacarte victorioso, si creemos. Pero aquí vemos, amada iglesia, a un Elías que había perdido toda esperanza. Pero veamos cómo le ayudó el Señor a Elías. Vamos a ver nuestro primer punto. ¿Cómo le ayudó el Señor? ¿Cómo le ayudó Jehová de los ejércitos a Elías a enfrentar esta situación como se sentía Elías? El cual hemos leído en primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 9. Vamos a ver. Acordémonos, amada iglesia, que ser cristianos evangélicos, no significa estar exentos de problemas y aflicciones. Espero que me esté escuchando. Ser cristiano evangélico no significa que usted y yo ya no vamos a sufrir de aflicciones ni problemas. No. Siempre, como cristianos evangélicos, nos vamos a enfrentar a aflicciones y problemas. Siempre van a arremeterse, con el infierno las mandará contra nosotros. Pero no olvide que usted y yo no estamos solos. Entonces, esa es una de las primeras cosas que debe de estar claro y clara en usted, querido hermano, y en usted, querido joven o jovencita. Ser cristiano evangélico no significa que ya se acabaron los problemas y las aflicciones. No, ahí van a estar siempre. Ahí van a venir y van a arremeter contra nosotros siempre. Pero ¿qué nos habla el versículo 1 y 2? Oiga, ¿qué nos habla el versículo 1 y 2 de primer libro de Reyes, capítulo 19? ¿Qué nos habla? Leamos versículo 1 y 2. 1 y 2. Oiga, dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué estaba teniendo Elías? Y aquí pues tenemos que tenerlo claro, que Elías por hacer la voluntad de Dios, que Elías por caminar fiel a Dios, que Elías por someterse a Dios, le estaba viniendo aflicción y problema a su vida. Porque eso tenemos que decirlo, amada iglesia, que los problemas y las aflicciones no sean metidas de patas suyas o mías, sino que sean las aflicciones y los problemas porque estamos del lado del Señor, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que estaba haciendo Elías. Jezabel le mandó la nota, Jezabel le mandó un WhatsApp, voy a decir, le mandó un mensaje a Elías diciéndole que así como él, Elías, había hecho contra los profetas de ella, que eran los profetas de Baal, así voy a hacer, le estaba diciendo Jezabel a Elías,
así voy a hacer el día de mañana con vos, le dijo. Y eso, hermano, le apagó las luces a Elías y quedó en el oscuro. Le llegaron las aflicciones, le llegaron los problemas. Por eso hemos dicho que el ser cristiano evangélico no te hace exento de las aflicciones y los problemas. Siempre los vamos a tener. Siempre los vamos a tener. Acordémonos, amada iglesia, aquí en el versículo 1 y 2 que acabamos de leer, que Elías acaba de tener una tremenda victoria. Elías acaba de tener el respaldo de Dios. Oiga, solo el profeta Elías y Dios bastaron contra 450 profetas de Baal. Eran 450 profetas de Baal contra solamente Elías, hablando humanamente, y Dios. Pero eso bastó. Y esa era la victoria que Dios le acababa de dar a Elías. Pero ante esa victoria, Elías recibe la nota, el mensaje de Jezabel, y ese mensaje, esa amenaza, le apagó las luces a Elías. Le bajó la fe. Y la aflicción y los problemas se le vinieron a Elías. Oiga, después, amada iglesia, de esa gran victoria, inmediatamente después de esa gran victoria que Dios le había dado a Elías, vino una amenaza para su vida de parte de Jezabel. Y le estaba diciendo Jezabel a Elías, te voy a matar. Ese era el mensaje, te voy a matar. Y allí no dice la Biblia que Elías se puso a reír y que él siguió adelante y salió victorioso adorando y alabando al Señor Elías. No, la Biblia dice que Elías se apesadumbró, Elías se entristeció, Elías se deprimió, Elías se encuevó. Eso es lo que dice la palabra. Todo porque Jezabel le mandó a decir, te voy a matar. Acuérdese que estamos viendo el versículo 1 y 2. Tenemos que saber, amada iglesia, que ser cristiano, ser servidor de la iglesia, no nos hace exentos del dolor. Usted y yo podemos ser pastor, usted y yo podemos ser presidente de la directiva, usted y yo podemos ser secretario, usted y yo podemos cantar bien bonito, usted y yo podemos predicar bien bonito, usted y yo podemos estar en la vigilia, toda la vigilia, usted y yo podemos estar en todos los ayunos, involucrados en todo, pero siempre las aflicciones, siempre los problemas, siempre las dificultades se van a levantar contra usted y contra mí. Usted y yo no tenemos que estar ajenos a eso. En nuestra mente debe estar claro eso, querido hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos hermanos o hermanas creen que porque están en esto, porque están sirviendo aquí, porque están allá, el diablo no los va a tocar. No, van a venir las situaciones, las dificultades, van a venir los problemas. Y lo estamos viendo a la luz de la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Viendo a Elías, un gran profeta, teniendo gran victoria, le vienen problemas y dificultades. Eso es lo que estamos viendo. Entonces debemos de estar claros, amada iglesia, que el involucrarnos a un 100% no nos hace exentos del dolor ni del fuego de las pruebas. Tal vez usted diga, pues ya no me voy a meter mucho, hermano, porque siempre me van a venir las pruebas. Allá usted, somos llamados a meternos a totalidad con Dios. Somos llamados no a caminar a medias. Somos llamados no a caminar como el mundo quiere caminar. Somos llamados a caminar no como los hermanos de otras iglesias en libertinaje quieren caminar. Somos llamados a meternos el 100% con Dios, querido hermano. Y las aflicciones y las dificultades siempre van a venir y van a venir a chocar contra usted o contra mí. Eso debemos de saberlo. El fuego de las pruebas van a estar en nuestras vidas. El fuego de las pruebas van a venir. Quiero que vayamos a leer Juan, Evangelio de Juan, amada iglesia, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Repitiendo, Evangelio de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 33. Quiero que leamos esa porción bíblica. Espero que usted y yo, busquémosla y leámosla. 16:33. ¿Qué dice 16:33?
al respecto de lo que estamos tocando. Y dice 16:33, oiga lo que dice. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién está diciendo esto? Cristo. ¿En quién vamos a tener paz? ¿En fulanita? No. ¿En fulanito? No. ¿En el tío? No, no. ¿En el padrino? No. ¿En el pastor? No, no dice que en el pastor. En mí tengáis paz. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿En quién vamos a tener paz? En Cristo. Van a venir las aflicciones, van a venir las enfermedades, van a venir las dificultades, pero usted y yo debemos de saber que hay un lugar donde usted y yo podemos tener paz. Y ese lugar se llama Jesucristo. Usted y yo podemos buscar a la hermana que se llama paz. Porque hay hermanas que así se llaman, paz, la pasita. Pero tal vez de paz no tiene nada esa hermana. Es una gran guerrera. No tiene paz. ¿En quién vamos usted y yo a buscar paz? En Cristo Jesús. Evangelio de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice luego, en el mundo, oiga, en el mundo, dice, tendréis aflicción. Pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? No nos está diciendo, como ya llegaste a mis caminos, ya sos bendito, ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener angustia, ya no vas a tener aflicciones, ya no vas a tener problemas porque ya llegaste a Cristo, porque ya llegaste a mí. No, Cristo no está diciendo eso. Leamos bien 16:33. Él nos dice que en Él vamos a tener paz. Es lo primero que nos dice 16:33, Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, habla claro el Señor, querido hermano y hermana, en el mundo, como usted y yo hemos aceptado a Cristo, pero seguimos estando en este mundo. Hemos aceptado a Cristo, somos cristianos evangélicos, le estamos sirviendo, estoy en todos los ayunos, estoy en todas las vigilias, estoy en todos los cultos, pero estoy en este mundo. ¿Y qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Jesús nunca, amada iglesia, nos prometió un mundo sin problemas. Jesús nunca nos prometió un mundo sin problemas. Que levante la mano aquel hermano, aquella hermana que diga que cuando llegó a Cristo, Jesús le prometió que nunca iba a tener problemas. Levante la mano y dígalo. A nadie el Señor le ha prometido que no iba a tener problemas. A nadie. Y aquí lo estamos viendo en la palabra del Señor. Nunca le prometió a ningún cristiano en cualquier país del mundo. Nunca le prometió a Pedro, nunca le prometió a Juan, nunca le prometió a Andrés, a Mateo. A nadie nunca le prometió que los problemas se le habían terminado. Y ahí habla la palabra del Señor bien claro. Nunca le dijo, ya no vas a tener dificultades. Decir eso, amada iglesia, sería una farsa. Decir que Cristo dice que se acabaron los problemas, las aflicciones, las tristezas, porque llegamos a sus pies, esa es una mentira. Que al estar en Él, verdad es que va a haber paz, es cierto también. Pero hay que saber qué es estar en Cristo. Porque estar en Cristo me garantiza paz. Tengo problemas, tengo luchas, tengo aflicción, pero estoy en Cristo. A pesar de las luchas, los problemas y de las dificultades, yo tengo paz. Cristo fue bien claro en lo que hemos leído 16:33. Habrán aflicciones. También, pero no debemos de negar, amada iglesia, que nos dio un mensaje de esperanza. ¿Qué nos dice 16:33? Yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Si usted y yo permanecemos en Él, vamos a tener paz. Y como Él venció en Él, usted y yo vamos también a vencer el mundo. En Él. En Él. Fuera de Él, usted y yo no podemos hacer nada. Fuera de Él, la tristeza nos va a arropar. Fuera de Él, la aflicción nos va a arropar. Fuera de Él, el problema nos va a arropar. Pero en Él vamos a tener paz. Y en Él, así como Él venció al mundo, usted y yo vamos a vencer también al mundo. No olvidemos, amada iglesia, y con esto termino esta noche. En Cristo somos más que victoriosos. En Cristo vencemos. Amada iglesia, Dios le bendiga. Si Cristo no ha venido en las horas, minutos posteriores, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga, amada iglesia. Gracias damos al Señor en esta noche.